Desde San Pedro Zacatepeques, Guatemala. Transmite TV San Pedro. Televisión diferente. Cristo nos invita a conservar su palabra, a comulgar de su cuerpo y su sangre, a recibir su amor con nuestra penitencia, ayuno, oración y obra de caridad, recordemos y vivamos una vez más la entrada de Jesús en Jerusalén, lugar donde vive su pasión, muerte y su gloriosa resurrección para mantener la unidad, la paz y el amor de todos los hombres y mujeres del mundo entero. Llenos de alegría, iniciemos nuestra celebración cantando. Por favor, esperen un momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos. Y a cuantos vamos a acompañar a Cristo, Rey, aclamándolo con cantos, concédenos por medio de Él entrar en la Jerusalén del cielo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba a Jerusalén y llegaron a Betfagé, en el monte de los Olivos, envió a 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea de enfrente, encontraréis enseguida una borrica atada con su pollino. Los desatáis y me los traéis. Si alguien os dice algo, contestadle que el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta: Decid a la hija de Sión: mira a tu rey que viene a ti, humilde, montado en una borrica, en un pollino, hijo de Asémila. Fueron los 2 discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús. Trajeron la borrica y el pollino, echaron encima sus mantos y Jesús se montó. La multitud alfombró el camino con sus mantos. Algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada, y la gente que iba delante y detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas. Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se sobresaltó, preguntando: ¿quién es este? La multitud contestaba: es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz para que imitemos su ejemplo de humildad, concédenos propicio aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentamos para escuchar la palabra de Dios. Escucharemos en las lecturas cómo desde el Antiguo Testamento estaba ya anunciada la pasión y la muerte de Jesucristo. No hablarán de entrega total de Jesús, de su padecimiento y su destacada obediencia silenciosa y pacífica. Escuchemos. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta, para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído, para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 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 Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve, si de veras lo ama, si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera como rabiosos perros,
mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos en medio de la asamblea, te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, glorifícalo, linaje de Jacob. Témelo, estirpe de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino, por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo y en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios.
Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y, pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y, pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos, diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal.
Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo, por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: Aquel quien yo le dé un beso, ese es, apréndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él podría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirán entonces las Escrituras que dicen que así debe de suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella chusma: ¿Han salido ustedes a apresarme como un bandido con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron. Aunque se presentaron muchos testigos falsos, al fin llegaron 2 que dijeron: Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en tu contra? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo, a quien nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigo?
Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo: Adivina, ¿quién es el que te ha pegado? Entretanto, Pedro estaba afuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y dijo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó ante todos diciendo: No sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí: También ese andaba con Jesús el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento: No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Pequé entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿Y a nosotros qué nos importa? ¡Allá tú! Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: No es lícito juntarlos con el dinero de las limosnas, porque son precios de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías: Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y les dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador salió a conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos: ¿A quién quiere que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó a decirle: No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿A cuál de los dos quiere que le suelte? Ellos respondieron: ¡A Barrabás! Pilato les dijo: ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos: ¡Crucifícalo! Pilato preguntó: ¿Pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza:
¡Crucifícalo! Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás, en cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él se burlaban diciendo: ¡Viva el Rey de los judíos! Y le escupía. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgata, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron los vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban, moviendo la cabeza y gritándole: Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: Has salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza a Dios, que Dios lo salve ahora. Si que de verdad lo ama, pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz: Eli, Eli, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: Déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. de rodillas. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto, y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban en él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron:
Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Estaban también ahí, mirando desde lejos, muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato dio un orden de que se lo entregara. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Hoy comenzamos esta Semana Santa, esta entrada triunfal del Señor, pero la manera con que se presenta nunca es pomposamente, sino más bien utilicemos el salmo del día de hoy, el estribillo. Nos muestra cómo la palabra de Dios se hace también eco, toma carne y utiliza también la misma voz de la humanidad a lo largo de los tiempos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ante esta situación de dolor, de sufrimiento de la misma humanidad, el Señor toma parte en esto. Ahora decirlo ya no es simplemente es un Dios lejano, sino cercano. Es un Dios que habita en la humanidad, está con la humanidad y es parte de la humanidad. Y este grito de dolor, cuando uno va leyendo el Salmo, se sorprende que al principio pareciera como aquel desesperado, pero luego se convierta en el que está confiado plenamente en Dios. La primera lectura tiene 3 partes: la misión, el discipulado y luego el sentido del por qué el discipulado. La primera parte habla sobre el perfecto, no orador, sino misionero, aquel que tiene una voz diferente, no el que se prepara para decir algo, sino más bien es que su misma vida le hace poder estar en los distintos momentos de la humanidad, cuando está triste, cuando está alegre, sentimental, o tiene alguna situación que le afecta y que le cuestiona. Saben, este tiempo que estamos viviendo es para vivir en mucho estrés por estar encerrado, mucho estrés por no hacer todas las actividades que nos corresponden, y podríamos decir, ¿cuánto tiempo podrá durar esto? Podemos sentir que esta pandemia nos puede tener a nosotros maniatados, realmente atados y sin saber qué hacer. Y podemos utilizar también como el Salmo: Dios mío, ¿por qué nos has abandonado? Y por eso es importante reflexionar sobre esto para confiar plenamente en Dios. La primera lectura lo que nos dice es: para realmente ser un buen misionero, el discipulado es fundamental. Es aquel que despierta su oído, escucha la voz de Dios y la pone en práctica. Es aquel que no abandona el consejo, es aquel que no abandona la voz de Dios, la hace vida. ¿Saben? Cuando uno ve el tema del estrés,
cualquiera podría decir respecto a eso que solo tiene componentes negativos, y es mentira. También tiene un componente positivo que ayuda. El estrés no solo se manifiesta con ciertos dolores que uno puede tener en el cuello, los ojos o uno de los ojos que empieza a vibrar, también cierta fuerza que uno pierde en su mano hábil o su brazo hábil, o ciertos dolores que pueda tener en la pierna o demás, o de repente hacer ciertos movimientos que uno no entiende, como un pequeño tic, algo así. Pero saben, el cuerpo se está preparando a algo en la componente positiva que también le corresponde al ser humano, nuestra parte racional. ¿Y saben cuál es? La disposición de salir de ello. Por eso es conveniente a nosotros adaptarnos como los primeros cristianos. No pensemos que todo fue tan pomposo, que tenían iglesias inmensas, que habían grandes cortinajes, que todos los querían, que eran mayoría católica o cristiana. No era así. Eran perseguidos. Y el nivel de estrés que manejaban era complicado. Un nivel de estrés agudo, podríamos decir, fuerte, pero que se mantenía constante. Y saben, lo que les hacía cambiar, les hacía realmente descubrir ese Dios de amor, era que se confiaban plenamente en Él. De tal manera, no pensemos que esa confianza era como pensar ahorita en este tiempo de la pandemia, bueno, como creo en Dios, voy a salir, voy a hacer lo que me venga en gana, yo creo plenamente en Él. No, eso no es de una persona confiada en Dios, sino más bien que vive el momento y actúa según las circunstancias del momento, como lo hicieron los primeros cristianos. Pero esa confianza en Dios les sirvió para ser verdaderos misioneros, ir con los demás y consolar, ir con los demás y animar, ir con los demás y hacerlos cristianos. Y eso nos corresponde a nosotros. Pasemos a la segunda lectura. En ello vamos a encontrar algo que sorprende. Ese Dios de amor, ese Dios que lo ha creado todo, ese Dios que es el Todopoderoso, se despoja de su condición divina y se hace un ser humano. Y se hace uno como tú y como yo, con nuestras debilidades, con nuestras fortalezas, también con nuestros propios vicios, solo que en el caso de Él, sin pecado. Sufría hambre, tuvo hambre como cualquiera de nosotros, tuvo sed como cualquiera de nosotros, tuvo frío como cualquiera de nosotros, le dio calor como cualquiera de nosotros, pero esa confianza plena en Dios, el hecho de tener las limitaciones que nosotros tenemos, esa fragilidad, también le hace comprender al ser humano y le conoce no desde fuera, sino le conoce desde dentro. Ahora pasemos de inmediato al Evangelio ustedes. Hoy sorprende algo además. Hoy hay dos Mesías ustedes. Uno que se le suele presentar como gordo y tonto y barbado, que es Barrabás, pero en realidad no era así. Es una forma grotesca de poder presentar a un Mesías, que no era de esa manera. Hay dos, un Mesías sufriente y un Mesías que es asesino. Recordemos cuál era la visión judía del tema del Mesías: el poderoso, el que aplastaba, el que se desquita. Pero el Mesías sufriente, que es el que nosotros creemos, ese Dios de amor, se presenta diferente. Aquel que dice, el que mata a espada morirá. Nos está diciendo, no debemos de ser violentos. Y lo que nos está indicando el verdadero Mesías, que solo la fuerza del amor es el que triunfa, el que sabe perdonar, el que sabe actuar de la manera correcta. Si utilizamos el otro estilo de Mesías, el Barrabás, ¿saben? Lo deberíamos de presentar de otra manera. El arrogante, el que se presenta como imponente, el que pareciera tal vez muy alto y fornido y que era capaz con un golpe matar a cualquiera, tenía armas, tenía dinero, tenía prestigio, pero al fin de cuentas no es Dios. Y la humanidad lo recuerda ahora de una manera grotesca: gordo, barbado, que más es tonto, que se ha equivocado, porque su mesianismo no lleva a ningún lado. A lo largo de la historia de la humanidad, la fuerza, el desquite y la conquista no funciona. La misma humanidad se va adaptando y vamos viendo cómo el cristianismo también lo hace. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Ese cristianismo empieza a cambiar y se convierte realmente en sal y luz del mundo. Y nos corresponde a nosotros también. Ese nuevo Mesías, ese Mesías verdadero sufriente, que es el único y verdadero Dios, nos está indicando. No significa que nos quedemos simplemente de brazos cruzados y que lo que hay que esperar es que nos golpeen. No, lo hace de otra manera.
es el que sabe sufrir, es el que tiene sentido su sufrimiento. Y por eso, hermanos y hermanas, ¿qué les parece si a este tiempo le damos ese componente de fe que es importante? Este tiempo que Dios nos está llamando a descubrir a ese Dios de amor. No abandonemos la oración usted, nunca la abandonemos. Ese Dios que actúa en nuestras vidas va fortaleciendo todo nuestro ser, le da sentido a todo lo que somos y lo que hagamos. Pero también a nuestros dolores y sufrimientos en este tiempo donde el dinero está escaso, donde no hay trabajo. Incluso aquí los sanpedranos saben qué significa que no les quieran. Que quieran ir a un lugar y lo que ocurra es que les digan, no, usted es San Pedro, aquí no lo permitimos, no entra. O simplemente no puede estar en algunos lugares. ¿Saben? ¿Qué les parece si en vez de decir, estos que me la van a pagar cuando todo pase, vamos a mostrarles esto? ¿Qué les parece si lo hacemos como Jesús, como el verdadero Mesías? No como Mesías Barrabás, sino como Mesías Jesús, Yoshua, aquel que lo que nos va a decir es el amor. Aprende a sufrir, dale sentido a ese sufrimiento y dolor. No significa que con el hecho que ahora le descubras el sentido, deje de doler. Eso es imposible. O que de repente, por obra, por magia, ya tengas dinero. No es esa forma de tener la fe, sino una fe que le da sentido a pesar de las dificultades que podamos tener económicas, de salud, sentimental, de estrés, etcétera. Y le encontraremos la forma de solucionar. Cada uno tiene forma de poder solucionar nuestra propia vida, pero ¿saben? Para encontrarle el norte, el sentido, el camino, necesitamos de Dios. Solo así lo podemos hacer. Y esto solo se va a solucionar cuando encontramos a ese Mesías y nosotros nos hacemos ese Mesías. Daremos los pasos necesarios para poder compartir con los demás. Porque saben qué difícil es compartir con otros. Somos diferentes y por eso nos cuesta. Pero solo cuando somos capaces de ser como ese Mesías sufriente que comparte, que aunque pudieron decirle de todo, lo pusieron a prueba, le querían decir tantas cosas, si le tiene confianza a Dios, entonces Dios, si lo ama, lo bajará de ahí. Una tentación. ¿Saben? Esas tentaciones las podemos tener nosotros también. Y por eso es importante saber que solo cuando somos ese Mesías sufriente y somos capaces de ponernos no en los zapatos de los demás, porque no se puede, ni intentar realmente ser como los demás, tampoco se puede hacer, sino como somos, tratando de compartir con los otros, dar de lo poco o lo mucho que tengamos, seremos capaces de ir contagiando esto a los demás. Es llevar a Jesús a todos los ambientes, llevémoslos en nuestras propias dificultades. Porque cuando hay bonanza, cuando hay salud, cuando lo tenemos todo, ¿qué sentido tiene hablar de Jesús si lo tenemos todo? Pero es en estos momentos donde tenemos que hablar que necesitamos de Dios. Por eso esa voz que surge y surgió en el Evangelio, en el Salmo, nos corresponde a decirle. Y por cierto, Jesús lo dice en el Evangelio. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aceptar el dolor y luego darle sentido. Ahora finalizar ustedes, a encontrarle ya el rumbo, la aplicación. ¿Qué les parece si empezamos en redes sociales, empezar en mensajes más positivos? También empezamos a tener, si estamos encerrados, sé que es de 4 en adelante, uno dice, ¿qué puedo hacer? Dale también otro sentidito, un poco de oración. Si puedes hacer un poquito de ejercicios, padre, pero ¿qué sentido tiene si hay tantas dificultades? Calma, tú vive tus propias dificultades, que los demás también tendrán que vivirlo, y luego empieza a salir y a descubrir a ese Dios de amor. Descúbrenlo los hermanos que sufren y acompaña, todos debemos de hacerlo. ¿Saben cuál sería el problema? Si en este tiempo empezamos a pensar como ese Mesías Barrabás, empezamos a engordar y a engordar, comer y comer y solo comer. Y hay otros que no tienen ni para eso. Por eso, de inmediato a saber que tenemos que apoyar y ayudar, hagámoslo juntos. No digan, y les pido que no lo vayamos a decir, solo las autoridades tienen el deber de poder ayudar, somos todos. Pero les pido algo a ustedes, no publiquen el bien que hagan, no es necesario. ¿Qué les parece si es el mismo Señor el que ve el bien que hacen?
No es necesario que pongan yo ya ayudé, sino más bien, ni tampoco que tomen fotos de cómo están ayudando a los demás. El bien no necesita de publicidad, el mal siempre lo necesita. Por eso podemos ver cómo en los noticieros y demás aparecen muchas cosas malas, pero lo bueno nunca aparece. No necesita de eso el bien, porque el bien lo ve Dios, lo mueve Dios, lo crea Dios. Pidámosle a nuestra buena Madre, la siempre Virgen María, que estemos en esa disposición de acercarnos al Señor. Hoy ella está muy cerca de esto, muy cerca de este triunfo del Señor, pero ella también nos lo muestra. Es la humildad de la esclava del Señor, es su humildad, es su bajeza. Saben, hasta podríamos decir su corta edad, pero lo que sí tiene es un corazón muy grande lleno de Dios. Es la que está rebosante hasta los bordes, llena totalmente de la gracia de Dios. ¿Qué te parece si nosotros también lo hacemos? Nos llenamos de Dios. Y entonces, a pesar de los pesares, sonreiremos. A pesar de los pesares, daremos lo mejor de ti y de mí. Que así sea. En pie. Vamos a profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios Padre, que por nosotros entregó a su Hijo Jesús a la muerte y lo levantó sobre todo como mediador nuestro. A cada petición vamos a responder: te rogamos, Señor, óyenos. Por la Iglesia, que sufre con sus miembros y se solidariza con el sufrimiento de toda la humanidad, para que sepa decir al abatido una palabra de aliento, roguemos al Señor. Por la unidad de todos los cristianos, para que el sacrificio de Cristo nos reúna en la unidad a los hijos de Dios dispersos, roguemos al Señor. Por los enfermos, los moribundos y todos los que sufren, para que, participando del cáliz de la pasión, a semejanza de Cristo, tengan la firme esperanza de participar con Él en su gloria, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por nosotros, que nos disponemos a celebrar la Pascua de nuestro Señor Jesús, para que su muerte y su resurrección se realice en nuestra vida de cristianos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por nuestro pueblo, para que el Señor le bendiga, le auxilie y le acompañe, también por toda la humanidad ante esta pandemia, para que pronto salgamos de ella, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por nuestros enfermos, por aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones, por nuestros familiares, amigos y conocidos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Escucha, Padre, la oración de tu pueblo, que conmemora la pasión de Jesucristo, tu Hijo, para que siguiendo su ejemplo cumpla siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga a tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo diciendo:
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta su ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Raúl Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, dense la paz como signo de reconciliación. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanar. Hermanos y hermanas, preparemos nuestros corazones para recibir a Jesús sacramentado espiritualmente. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. E como óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o meu pastor. Nada me pode faltar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar.
Senhor é o meu pastor, nada me pode. Para aquellas personas que no pudieron comulgar, recemos juntos la comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el Espíritu y el fervor de los santos. Amén. Sé que hay algunos que es primera vez que comulgan con la mano, les pido por favor recordarles, igual a los que están viendo en redes sociales como por la televisión, cuando uno recibe la comunión con la mano, no se lo lleva para el lugar donde uno se sienta, sino recibe y de una vez comulga, porque si no lo que va a pasar es que se va a caer o no vamos a darle el trato debido. Así que por favor, a comulgar solo se recibe y se comulga. Para los que vieron por qué tardábamos un poquitito, explicarles de que se ha consagrado de la última misa que tuvimos comunitaria, hay suficientes hostias consagradas. Entonces lo que estamos haciendo es pedir que comulguen un poco más. Así que por favor tener ese debido cuidado, porque es bien sencillo votar la Eucaristía. Gracias. En pie. Oremos. Saciados con los dones santos, te pedimos, Señor, que así como nos has hecho esperar lo que creemos por la muerte de tu Hijo, podamos alcanzar por su resurrección la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se inclinan para recibir la bendición. Dirige tu mirada, Señor, sobre esta familia tuya, por la que nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a los verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Damos la bendición juntos, Padre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Den gloria a Dios con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias. Después de vivir esta celebración, compartamos con nuestras familias y vivamos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Y de esa manera estamos despidiendo esta transmisión de la primera que realiza TV San Pedro desde el interior del templo de acá de San Pedro Zacatepeques. Un enriquecimiento a nuestra propia espiritualidad en este inicio de la Semana Mayor, la Semana Santa, para toda la feligresía católica y por supuesto para los cristianos católicos que a través de todo ello de alguna manera también se conmemora la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En estos momentos se expone el Santísimo Sacramento del altar, así que nos vamos directamente con el sonido ambiente, porque Jesús sacramentado será expuesto Dios te salve María, llena en el atrio de la Santa Iglesia todas las Católica. mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre. Y el fervor el párroco y también el vicario de nuestra parroquia exponen de esta manera al Santísimo Sacramento en el altar en el pórtico de nuestro templo y se procede también directamente a la bendición. Es de esta manera entonces en cómo agradecemos a todo el equipo de TV San Pedro por habernos acompañado también y poder realizar el trabajo y compartirles esta transmisión muy especial. A nombre de quienes conformamos el canal de los sanpedranos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que haya sido de un verdadero enriquecimiento espiritual y así es como iniciamos la Semana Mayor, la Semana Santa, y los invitamos para que estén siempre en sintonía y especialmente para que nos puedan acompañar a las respectivas y siguientes transmisiones desde este interior, llevándoles de las misas, de las celebraciones litúrgicas que hoy nos invita la Iglesia a poder vivir este año de una forma muy espiritual. Y esperamos que a través de los mensajes que puedan ser transmitidos a través de este canal, también nos ayuden para que en casita, tomando muy en cuenta todas las medidas que se nos han indicado, pues podamos vivir de una forma muy enérgica y muy espiritual desde nuestra casa esta Semana Santa. Hoy en el interior del templo, Walfred Monroy, en controles, Estuardo Tunche y su servidor El Serchuquier también siendo parte de esta transmisión. Les agradecemos bastante, reiteramos nuestro agradecimiento y espere las siguientes transmisiones de acuerdo a nuestro calendario y de las transmisiones especiales que tendremos para este
esta Semana Santa 2020, un año muy especial para acercarnos cada vez más a nuestro Dios. Nos despedimos desde el interior del templo. Muchas gracias. Adelante, controles. Cristo nos invita a conservar su palabra, a comulgar de su cuerpo y su sangre, a recibir su amor con el corazón abierto. Semana Santa 2020. TV San Pedro transmitirá oficialmente las celebraciones eucarísticas y litúrgicas este Domingo de Ramos, 7 horas, Jueves Santo, 12 horas, Viernes Santo, 13:30 horas, Sábado Santo, 19 horas y Domingo de Resurrección, 7 horas. Desde la parroquia de San Pedro Zacatepeques, departamento de Guatemala. Oremos en comunidad a Dios y pidamos por la renovación de nuestras vidas.